Bienvenidos a un nuevo análisis de la síntesis informativa de elreportero.tv, donde les traemos lo más relevante de la información en México. Hoy, lunes 27 de enero del 2025, desmenuzaremos las opiniones y trascendidos más importantes, incluyendo textos de Fernando García Ramírez, Salvador Camarena, José Ureña, Mario Maldonado, Carlos Marín, Alejandro Envila Feixer, Ricardo Rafael, Alfredo González Castro, Héctor de Mauleón, Julio Hernández López, Enrique Belmán Ochoa, Ana María Olahuenga, Héctor Aguilar Camín, Joto Jesús Rangel, Jorge Fernández Menéndez, Enrique Quintana, Adrián Trejo, Roberto Vizcaíno, Ubaldo Díaz, Lourdes Mendoza, Roberto Samarripa, Viviana Belsazo, Ciro Gómez Leiva, Enrique Campos Suárez y Dario Celis Estrada. Un verdadero banquete de ideas y perspectivas. Sin duda. Y recuerden que si quieren recibir estas síntesis informativas directamente en su WhatsApp, solo envíen un mensaje al WhatsApp 449-224-2551. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el análisis. Empecemos con la pregunta que plantea García Ramírez en su artículo. ¿Son Trump, Musk, Bukele y Milei fascistas? Así, García Ramírez nos lleva a un recorrido por el resurgimiento de la extrema derecha a nivel global y sus inquietantes similitudes con la extrema izquierda. Usa ejemplos como el saludo nazi de Elon Musk y la defensa de Milei a este tipo de gestos, por argumentar que ambos extremos, aunque ideológicamente opuestos, comparten un rechazo a la democracia liberal y una inclinación hacia el autoritarismo. Es interesante cómo García Ramírez conecta estos movimientos globales con el panorama político mexicano, ¿verdad? Al comparar el populismo de Morena con el fascismo. Exactamente. Señala que ambos se basan en la fuerza, la violación de derechos humanos y la tendencia a silenciar a la disidencia, una comparación que seguro generará debate. Y hablando de Morena, Salvador Camarena lanza una crítica mordaz a la gestión de los gobernadores emanados de este partido, a quienes califica de ariscos e incompetentes. Incluso menciona casos específicos como Chiapas, Morelos, Veracruz y Tabasco. Camarena no se limita a la crítica superficial. Ahonda en la falta de rendición de cuentas y la impunidad que según él imperaba bajo la protección de López Obrador. Y lo que me parece más interesante es su análisis sobre el posible impacto de la llegada de Sheinbaum al poder. ¿Sugiere que Sheinbaum podría cambiar esta dinámica? Así es. Plantea que la nueva presidenta podría exigir mayor eficiencia y honestidad a los gobernadores morenistas, rompiendo con la dinámica del pasado. ¿Será un cambio real o solo una estrategia política? El tiempo lo dirá. Cambiando de tema. Pero sin dejar de lado la política, la reforma al Infonavit ha desatado polémica. Coparmex, por ejemplo, ha expresado su preocupación por el posible desvío de recursos y la amenaza a los adeudos de los trabajadores. Las críticas de Juan José Sierra Álvarez, el nuevo presidente de Coparmex, son bastante contundentes. Califica la reforma como una amenaza directa al patrimonio de los trabajadores. Y aquí hay algo que me llama la atención. Se contrastan las justificaciones de Sheinbaum y Romero Oropesa sobre la corrupción en el Infonavit, con la falta de denuncias públicas por parte de Carlos Martínez, el anterior director. Si realmente existía esa corrupción, ¿por qué no se denunció antes? ¿Es una estrategia para justificar la reforma o hay algo más detrás? Es una pregunta que muchos se hacen. La falta de transparencia genera dudas y desconfianza. Y ahora, la noticia que ha sacudido a México, el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Fantasma que regresa para atormentarnos. Su regreso ha generado mucha incertidumbre, sobre todo por sus conocidas políticas proteccionistas, las amenazas de deportaciones masivas y los posibles aranceles a productos mexicanos. Y lo más preocupante, la información revelada por la secretaria de prensa de Trump. ¿A qué te refieres? A la aceptación de México a las devoluciones sin restricciones de la frontera, la deportación de no mexicanos y el restablecimiento de la ley de permanencia en México, medidas que al parecer se negociaron en secreto, ya que el gobierno mexicano no ha hecho ninguna declaración al respecto. De hecho, solo se ha mencionado el despliegue de 30,000 guardias nacionales en la frontera, un dato que no se había hecho público. ¿Qué implicaciones tendrá esto para México? Es una pregunta difícil de responder en este momento. Lo que sí es claro es que el regreso de Trump representa un desafío enorme para el gobierno de Sheinbaum. Y, para entender la magnitud de este desafío, vale la pena mirar lo que está sucediendo en Colombia. El caso de Colombia como un espejo, ¿verdad? Exactamente. La negativa de Petro a recibir aviones con deportados colombianos desató la furia de Trump, quien respondió con aranceles a productos colombianos, suspensión de visas y sanciones financieras, un ejemplo de lo que podría sucederle a México si no se maneja con cuidado la relación con Estados Unidos. Y mientras tanto, en el ámbito político interno, Alfredo González Castro nos habla de la agenda de Morena para limitar la herencia de cargos públicos entre familiares. Una medida que se percibe como un intento de combatir el nepotismo dentro del partido, un problema que ha afectado a varios gobiernos en México. Pero, ¿es un compromiso genuino o solo una fachada?
Recordemos casos como los de Gallardo, Salgado y los Monreal. Familias que han mantenido un férreo control del poder en sus respectivos estados. Es cierto. La historia nos muestra que erradicar el nepotismo en la política mexicana es una tarea titánica. Habrá que ver si Morena realmente tiene la voluntad de romper con estas prácticas. Una teoría que ha generado revuelo. Elon Musk en contra de Carlos Slim. Darío Celis Estrada plantea la posibilidad de que Elon Musk esté utilizando sus plataformas para atacar al magnate mexicano, motivado por una rivalidad comercial. Una teoría interesante, sobre todo si consideramos la creciente influencia de Musk en el mundo de las telecomunicaciones y la tecnología. Podría estar buscando desestabilizar a Slim para ganar terreno en el mercado mexicano. Es una posibilidad que Celis Estrada plantea. Y lo que hace aún más interesante este escenario es la defensa de Sheinbaum hacia Slim, argumentando que no hay investigaciones en su contra y que las acusaciones de Musk carecen de fundamento. Parece que la batalla entre estos dos titanes apenas comienza. Ricardo Rafael nos presenta una propuesta que ha generado controversia. ¿De qué se trata? Bueno, el senador Ricardo Anaya propone negociar un nuevo tratado para la seguridad de Norteamérica, similar al TIMEC, pero enfocado en la seguridad. Un TIMEC para la seguridad. Suena ambicioso. Exactamente. Anaya argumenta que este tratado debería abordar los problemas compartidos en materia de seguridad, como la migración y el crimen organizado, de manera formal y con una visión a largo plazo. Rafael, por su parte, considera esta propuesta como una alternativa viable ante las presiones y la incertidumbre generada por el regreso de Trump. Claro, sobre todo después de las declaraciones de Trump en Davos, ¿no? Donde afirmaba que la relación con México iba muy bien, mientras implementa medidas agresivas en materia migratoria. Exacto. Hay una clara contradicción entre el discurso y las acciones de Trump. En este contexto, la propuesta de Anaya cobra relevancia. En lugar de reaccionar a las presiones de Trump de manera coyuntural, un tratado de seguridad podría brindar un marco de cooperación más estable y efectivo. Un punto a considerar sin duda. Pero mientras se debate la posibilidad de un nuevo tratado, la realidad en México nos golpea con crudeza. Héctor de Mauleón nos describe un panorama desolador. De Mauleón nos confronta con el hallazgo de una fosa clandestina en Zapopan, Jalisco, con 72 bolsas de restos humanos, un recordatorio brutal de la violencia que azota al país. Y lamentablemente no es un caso aislado. De Mauleón cita un informe de la organización Causa en Común, que documenta más de 3.000 hechos atroces cometidos en México en 2024, incluyendo asesinatos con tortura, mutilaciones, descuartizamientos y masacres. Una realidad que nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la violencia persiste, y las víctimas siguen sumando. Y hablando de la relación con Estados Unidos, Julio Hernández López pone en duda la versión oficial sobre la situación migratoria. Hernández López cuestiona la información proporcionada por el canciller mexicano, quien aseguraba que las relaciones con Estados Unidos en materia migratoria iban muy bien. Sin embargo, la secretaria de prensa de Trump ha revelado información que contradice al canciller, confirmando la aceptación de México a las devoluciones sin restricciones en la frontera, la deportación de no mexicanos y el restablecimiento de la ley de permanencia en México. Información que el gobierno mexicano no había hecho pública. ¿Por qué ocultar estos acuerdos? ¿A qué se debe este secretismo? Hernández López sugiere que el gobierno de Sheinbaum está cediendo a las presiones de Trump en secreto, sacrificando la soberanía de México a cambio de mantener una aparente buena relación. Un juego peligroso que podría tener consecuencias graves para el país. Sin duda. Y si miramos al caso de Colombia, podemos vislumbrar un futuro poco alentador. Enrique Elbam Ochoa analiza la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, explicando cómo la negativa de Petro a recibir aviones con deportados colombianos desencadenó una serie de sanciones por parte de Trump. Aranceles a productos colombianos, suspensión de visas, sanciones financieras. Un duro golpe a la economía colombiana. Exactamente. Galván Ochoa advierte que México podría enfrentar un escenario similar si no cede a las presiones de Trump en materia migratoria. Es decir, que el caso de Colombia sirve como un ejemplo de lo que podría suceder si México no negocia con cautela. Adrián Trejo va un paso más allá y afirma que Trump está utilizando el caso de Colombia para atemorizar a Centro y Sudamérica, enviando un mensaje claro. Si no aceptan las deportaciones masivas, enfrentarán consecuencias similares. Trejo argumenta que las sanciones impuestas a Colombia son una estrategia de presión para obligar a los países de la región a aceptar las políticas migratorias de Estados Unidos. Y mientras esto sucede en el ámbito internacional, Trejo nos recuerda que en México la violencia sigue siendo una realidad cotidiana. Menciona la situación en Sinaloa, donde a pesar de la violencia desatada, se está organizando una marcha de apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya. Una marcha de apoyo en medio de una crisis de violencia.
Resulta paradójico. Sí. Y Trejo se pregunta, ¿quién está detrás de esta marcha? ¿Es un intento genuino de la población por mostrar su apoyo al gobernador o hay intereses políticos ocultos? Cambiando de tema, José Ureña nos trae información sobre la situación del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien al parecer no la está pasando muy bien. Ureña revela que la actual gobernadora de Morelos, Margarita González, ha presentado una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por irregularidades en su ejercicio de gobierno, acusándolo de un desvío de 40 millones de pesos. Una acusación bastante seria. ¿Y cómo se defiende Blanco? Por el momento guarda silencio. Ureña menciona que Blanco goza de fuero como diputado federal, lo que dificulta las investigaciones en su contra. Sin embargo, se espera que surjan más denuncias en su contra. Y Ureña también señala que hay dudas sobre la reacción de Palacio Nacional ante esta situación. Recordemos que López Obrador fue muy cercano a Cuauhtémoc Blanco durante su sexenio. Claro, pero ahora la situación es diferente. Sheinbaum es quien ostenta el poder y no parece tener la misma simpatía por Blanco que López Obrador. Mario Maldonado, por su parte, afirma que Sheinbaum busca deshacerse de personajes incómodos para Morena, entre ellos Cuauhtémoc Blanco y el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. ¿Y cómo planea hacerlo? Utilizando denuncias e investigaciones por corrupción. La gobernadora de Morelos ya ha comenzado a actuar contra Blanco, y se espera que la gobernadora de Veracruz haga lo mismo contra García. Parece que Sheinbaum está decidida a limpiar la casa y consolidar su poder dentro del partido. Un movimiento estratégico que podría tener repercusiones en el futuro de Morena. Y mientras la política interna se agita, Lourdes Mendoza nos lleva a Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, donde la participación de México ha generado controversia. Mendoza critica la presencia del ejército en el stand de México a través de la empresa GAFSACOM, que ofrece servicios aéreos y opera la Aerolínea Mexicana de Aviación. Considera que esta participación militar contradice el discurso del gobierno en contra de la militarización del país. Una incoherencia que no ha pasado desapercibida. Y Mendoza también menciona los retos que enfrenta la Secretaría de Turismo, quien a pesar de su entusiasmo por impulsar el sector, se encuentra con un presupuesto 90% más bajo que en 2012. Un duro golpe para el turismo, atribuido por Mendoza a las grandes idiotas de la 4T, como el AIFA, el Tren Maya y la Aerolínea Mexicana de Aviación, proyectos que según ella han absorbido gran parte del presupuesto, dejando al turismo en una situación precaria. Para terminar este bloque, Viviana Belsazo nos presenta una crítica a la nueva ley que equipara el uso y la distribución de vapeadores con el fentanilo. Belsazo considera esta ley absurda e ineficaz, argumentando que los vapeadores no son lo mismo que el fentanilo, y que esta ley solo servirá para criminalizar a los consumidores de vapeadores. Además, advierte que el crimen organizado ya está tomando el control del mercado de vapeadores, lo que podría agravar el problema en lugar de solucionarlo. Una ley que parece responder más a una agenda ideológica que a un análisis objetivo de la situación. Parece que el gobierno está perdiendo la batalla contra el narcotráfico, y en lugar de buscar soluciones efectivas, opta por medidas represivas que solo afectan a la población. Es una crítica que Belsazo plantea con contundencia, y mientras el gobierno se enfoca en los vapeadores, el fentanilo sigue fluyendo, cobrando vidas y alimentando al crimen organizado. Y continuando con nuestro análisis, Carlos Madín nos trae una crítica bastante aguda sobre la suspensión del proceso de selección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Así, Marín argumenta que esta suspensión ordenada por un juez de amparo es un golpe directo a la Suprema Corte y al Estado de Derecho, dejando al Poder Judicial en una situación de incertidumbre y debilidad. Entiendo la gravedad de la situación, pero ¿por qué, Marín, lo consideran golpe a la Suprema Corte específicamente? Porque la suspensión proviene de un juez externo y no de la propia Corte, lo que pone en evidencia una posible vulnerabilidad del sistema judicial ante presiones externas. Además, Marín critica el comentario de Sheinbaum sobre la suspensión, donde insinuó que la Corte estaba obstaculizando el proceso. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Sheinbaum? Dijo que el Poder Judicial o algunos ministros de la Corte se empeñaban en que no saliera la elección y que había que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Marín considera estas declaraciones desafortunadas, argumentando que la suspensión se debe a una orden judicial, no a una decisión arbitraria de la Corte, y que la preocupación de Sheinbaum por los derechos de los inscritos es irrelevante en este contexto. Alejandro Envila Fischer también aborda el tema de la reforma al Poder Judicial, pero desde una perspectiva más amplia, analizando sus implicaciones para la democracia en México. Envila Fischer argumenta que la reforma ha debilitado al INE, el órgano encargado de organizar las elecciones, y ha concentrado el poder en manos de Morena, el partido en el poder. La reducción del número de consejeros electorales y la limitación de sus funciones son algunos de los puntos que destaca como evidencia de este debilitamiento. Y no solo critica el contenido de la reforma, sino también la forma en que se llevó a cabo. Exactamente.
Señala que la reforma se aprobó sin un debate amplio y sin tomar en cuenta las opiniones de la oposición, lo que a su juicio atenta contra los principios democráticos básicos. Cambiando de enfoque, Ana María Olawenga nos invita a reflexionar sobre un tema que nos afecta a todos, la era del odio en la que vivimos. Olawenga analiza el cambio de políticas en Meta, la empresa matriz de Facebook, que ha decidido relajar las restricciones al discurso de odio en su plataforma. ¿A qué se refiere exactamente con discurso de odio? A mensajes que incitan a odiar, la discriminación o la violencia contra personas o grupos basados en su raza, religión, orientación sexual, etc. A Olawenga le preocupa que este cambio de políticas pueda generar un aumento del odio y la violencia en línea, un problema que ya de por sí es preocupante. Una preocupación legítima sin duda. Mientras nos debatimos en el terreno de las ideas y la política, la economía sigue su curso. Enrique Quintana nos presenta un análisis sobre la economía mexicana en 2025, destacando las cifras del crecimiento económico, pero también los retos que enfrentamos. Quintana identifica la incertidumbre global generada por la guerra en Ucrania, la inflación a nivel mundial y el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos como los principales obstáculos para el crecimiento económico de México, factores externos que escapan al control del gobierno, pero que sin duda tendrán un impacto en la vida de todos. Y hablando de retos, Roberto Samarripa nos trae de vuelta al tema de la crisis migratoria con Estados Unidos, describiendo la estrategia de gobierno de Sheinbaum para enfrentar la situación. Samarripa explica las acciones que se están tomando para atender a los migrantes deportados, como la instalación de albergues y la entrega de apoyo económico, medidas que buscan mitigar el impacto de las deportaciones masivas, pero que para algunos analistas no son suficientes. Jorge Fernández Menéndez, por ejemplo, critica la falta de un plan de contingencia por parte del gobierno para enfrentar esta crisis. Considera que retomar el control de la frontera sur es crucial para frenar el flujo migratorio y el tráfico de personas, pero también señala la falta de preparación para atender a quienes son deportados. Es una crítica que hemos escuchado de varios analistas. La improvisación y la falta de transparencia parecen ser la constante en la gestión de la crisis migratoria. Y con este interrogante damos por terminado nuestro análisis de la síntesis informativa de El Reportero.tv del lunes 27 de enero del 2025. Esperamos que este recorrido por las opiniones y análisis más relevantes les haya brindado una visión más profunda de la actualidad en México. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y a buscar más información en las fuentes originales. Recuerden que la información es poder y estar bien informados nos permite tomar mejores decisiones. Hasta la próxima.